noches a todos ustedes, mis apreciados amigos y amigas. Mi nombre es Kevin Ruiz y les doy una cordial bienvenida al podcast Leer por puro gusto. Para el episodio de hoy vamos a traer un poquito del género del terror, específicamente del horror cósmico. Y para los que ya se hicieron la idea, sí, efectivamente, hoy vamos a contar una de las historias del gran H.P. Lovecraft, la llamada de Cthulhu. No sé cómo ustedes pronunciarán ese nombre en realidad, pero según pude investigar, está permitido decirlo de varias formas, así que por favor no sean tóxicos y soporten. ¿Qué decir sobre Lovecraft? Un genio realmente. Tiene lo que podría llamársele novelas cortas y muchos cuentos geniales. El horror de Dunwich, las obras sobre Innsmouth, Los sueños en la casa de la bruja, Los perros de Tíndalo, La sombra fuera del tiempo, entre muchas otras que no recuerdo ya los nombres. Sobre su vida se sabe lo necesario. Un hombre con muchos problemas de salud, por lo cual murió muy joven, a los 46 años nada más. Como muchos otros autores, tiempo luego de su muerte recién pudo tener el reconocimiento que se merecía. Lamentablemente, murió casi en la pobreza. Sin embargo, su obra aún hoy en día es muy sonada y lo seguirá siendo. La llamada de Cthulhu es un cuento importantísimo dentro del universo lovecraftiano, ya que es la primera publicación que habla respecto de este ser que es similar a un pulpo, Cthulhu. Esta historia nos irá contando poco a poco una investigación sobre este ser horripilante. Algo que me pareció de locos es que el año de publicación de este cuento es de 1928, hace casi 100 años, pero como ya sabemos, para la literatura no hay límites. Ahora sí, comencemos. Este relato nos lo contará el difunto Francis Wayland Thurston, quien entre sus objetos personales dejó un manuscrito que da detalles de una investigación respecto de un culto pagano muy difícil de describir. Cabe decir que esta investigación fue inicialmente de su también difunto tío, George Gamel Angell, destacado profesor de lenguas semíticas y antiguas inscripciones de la Universidad Brown de Providence, Rhode Island. Su muerte oficial fue por problemas en el corazón, pero también hay un rumor de que había sido a causa de la agresión de un desconocido cercano a su casa. Todo comenzó cuando falleció el profesor Angell. Al ser viudo y no tener hijos, y siendo el único familiar directo su sobrino Francis, fue él quien heredó todo, incluido lo que se encontraba en una oficina de la universidad donde dictaba clases. Francis, al ser notificado de esto, se acercó a la oficina y se llevó a casa todo el material que pudo encontrar. Haciendo una revisión, encontró en una de las cajas documentos relacionados a asuntos esotéricos, a la Atlántida, Lemuria, sociedades y cultos secretos, la rama dorada de Fraser, un libro interesantísimo, entre otros temas relacionados. También entre estos documentos le llamó la atención lo que bien se le podría llamar una pequeña escultura de arcilla, una figura terrible. Con tan solo verla, se podía concluir que era un objeto producto de algo maligno y enigmático. Esta pequeña figura tenía un tipo de combinación entre un pulpo, un dragón y una caricatura humana. Una cabeza pulposa y con tentáculos coronaban un cuerpo grotesco y escamoso con alas rudimentarias, además de alguna escritura muy antigua y obviamente desconocida para Francis. Sin duda alguna, el dibujo era un ser monstruoso, pero este objeto, a pesar de lo bien elaborado que estaba y de la antigüedad que su porte profesaba, había sido creado hace pocos meses por un joven artista de la zona llamado Henry Anthony Wilcox, un estudiante de la Escuela de Diseño de Rhode Island. Este dato fue descubierto por el mismo Francis mediante los documentos que se encontraban debajo del objeto del cual hablamos. Ese manuscrito, que era obra de su tío, el profesor Angell, llevaba el título de El culto de Cthulhu y brindaba la siguiente información. El 1 de marzo de 1925, el joven Wilcox había ido a buscar al profesor Angell a su oficina en la Universidad Brown con la figura de arcilla recién creada, contándole que se le había aparecido en diferentes sueños sobre ciudades antiguas y un monstruo oculto. Naturalmente, no sabía el significado de estos sueños, y menos de la escritura que él mismo había realizado en la arcilla. Además, le comentó que una madrugada en la que hubo un fuerte temblor, había soñado con una ciudad de muros enormes con jeroglíficos por todas partes y de las profundidades de ese lugar se escuchaba una voz que no era voz, sino era como una sensación que susurraba lo siguiente. Fangloe,
Nas Cluju Ria Ganadelstar. Cuando el profesor Angel revisó a detalle la escultura, se dio cuenta de que, si bien había sido hecha recientemente, tanto la figura como los jeroglíficos dibujados tenían un origen muy antiguo. Supuso inmediatamente que el joven Wilcox era de alguna secta secreta y se lo preguntó directamente, prometiéndole no contar su secreto a nadie. Pero Wilcox no sabía de qué hablaba el viejo profesor, y este al final le terminó creyendo, iniciando así su investigación, y pidiéndole a Wilcox que le contara de algún sueño nuevo que pudiera tener de ahora en adelante. Wilcox fue continuamente a visitar al profesor a partir de esa fecha. Le contaba sobre la ciudad inmensa y húmeda y esa voz que susurraba Cthulhu y Riley. Sin embargo, el 23 de marzo, Wilcox no fue a la oficina del profesor Angel. Este último se preocupó y fue a visitarlo a su hospedaje, averiguando que el joven se encontraba en casa de sus padres. Había caído en una fiebre fuertísima y estaba sufriendo de delirios. Al día siguiente, el profesor consultó al médico que atendía a Wilcox sobre su estado, y éste le comentó que constantemente en sus sueños aparecía un monstruo de varios kilómetros de altura, criatura que muy probablemente era la que había intentado dibujar en la escultura de arcilla. El 2 de abril, repentinamente, Wilcox se curó de su fiebre, aunque en realidad nunca tuvo una fiebre real, solo síntomas de ella. Ese día, a las 3 de la tarde, fue totalmente consciente de dónde estaba y no recordaba nada desde el 22 de marzo. Luego de curarse, ya no volvió a tener los sueños de antes, por lo tanto, no volvió a ser ayuda para la investigación del profesor Angel respecto del culto a Cthulhu. Ni corto ni perezoso, el profesor realizó una encuesta a diversos grupos de artistas similares a Wilcox, a científicos también, a intelectuales, entre otros, consultándole acerca de sus sueños, y muchos de ellos, entre el 13 de marzo y 2 de abril, habían tenido sueños similares a él, tanto como de la ciudad de grandes muros, como de la monstruosa criatura. Uno de ellos, un joven arquitecto, el mismo 23 de marzo, fecha en la que Wilcox fue llevado a la casa de sus padres, se había vuelto loco y terminó muriendo unos meses después. Los enfermeros le contaron al profesor que antes de morir comenzó a pedir que lo salven de una criatura gigantesca e infernal. Además de la escultura de arcilla y los escritos del profesor, Francis también encontró recortes de periódicos que hablaban de suicidios aislados, cultos esotéricos en un auge de actividad en el África y Asia, y todo dentro del mes de marzo. Hasta este punto, para Francis, todo eso no era más que eventos aislados, que no estaban relacionados. La siguiente parte de este manuscrito del profesor Angel estaba dedicada al testimonio de un inspector de la policía, el señor Lee Grace. Y aquí vamos a ver que se aclara un poco más el panorama. El profesor Angel había abordado con muchísimo interés y muchísimas preguntas a Wilcox desde un inicio, debido a que ya había visto antes esos dibujos y a esa horrenda criatura. Por eso fue insistente cuando se enteró de sus sueños y vio la figura de arcilla. En el año 1908, casi 20 años atrás de los hechos ya narrados, se realizó un congreso por el aniversario de la Sociedad Norteamericana de Arqueología, y el profesor Angel, por su trayectoria y sabiduría, había sido un invitado especial. En ese evento, se presentó un inspector de policía de Nueva Orleans llamado John Raymond Lee Grace, llevando consigo una escultura de piedra que a simple vista se podía ver que era muy antigua, además de ser una figura repulsiva y grotesca. Esta figura había sido hallada en los bosques de Nueva Orleans, perteneciente a lo que en un inicio le llamaron culto vudú, pero luego, cuando la policía investigó un poco más, se dieron con la sorpresa de que ese culto era mucho más oscuro y diabólico que el vudú mismo. En la redada que les hicieron, y que acabó con las prácticas de ese culto en Nueva Orleans, hasta donde se sabe, interrogaron a algunos de los participantes respecto de esa estatuilla, pero a pesar de las historias asombrosas que pudieran contarles, no dieron ninguna referencia exacta de cuál podría ser su origen. Es por eso que Lee Grace había ido a ese congreso. Necesitaba saber el origen del culto que tanta molestia había causado en su jurisdicción. Inmediatamente todos los arqueólogos rodearon al inspector y se pasaron la estatuilla de mano en mano, la cual tenía una tez verdosa y unas pequeñas grabaciones de un idioma desconocido. Era de una apariencia antropomorfa, con una cabeza de pulpo adornada con tentáculos. Esta criatura brotaba una malignidad antinatural. Todos sus detalles ofrecían una impresión de vida anormal, más aún por la imposibilidad de determinar su origen. Y había algo más.
El material del que estaba hecha esa pequeña estatuilla era desconocido también. Los arqueólogos más reconocidos presentes en ese congreso no pudieron determinar de qué estaba hecho, y tampoco el significado o al menos el origen de la escritura que estaba ahí también. Sin embargo, uno de esos intelectuales, el profesor de antropología William Channing Webb, hoy desaparecido e inubicable, confesó tener información relacionada a esa estatuilla. 48 años antes de ese congreso, el profesor Webb había recorrido Groenlandia e Islandia en busca de la clave de algunas inscripciones rúnicas que no había podido descifrar, para un trabajo que él tenía. En medio de esa búsqueda se había topado con una tribu degenerada de esquimales adoradores del diablo, cuyas prácticas religiosas le habían sorprendido demasiado por su carácter sanguinario y repulsivo. Averiguando un poco más acerca de esta tribu, otros esquimales le habían comentado que era de una antigüedad mayor a la de la tierra misma, que realizaban sacrificios humanos y adoraban a un ser demoníaco. Días después, el profesor Webb se infiltró a uno de los ritos de esa tribu y pudo observar un momento clave, una danza alrededor de una estatuilla prácticamente idéntica a la que el inspector Lee Grace había traído consigo. Agregado a eso, mencionó que en los ritos coreaban una frase que daba un temor terrible de solo escucharlo. Lee Grace, que había estado muy atento a todo lo que decía el profesor Webb, le dijo que justamente esa frase era la que también cantaban los que participaban del culto en Nueva Orleans, y que los prisioneros que pudieron apresar le habían dicho el significado. En su casa de Riley, el cadáver de Cthulhu aguarda soñando. El grupo reunido, al escuchar dicha información, le solicitó a Lee Grace que comente lo que sabía de ese culto pagano. El 1 de noviembre de 1907, un grupo de personas pacíficas de una colonia en los bosques de Nueva Orleans habían alertado a la policía de un culto vudú, uno más terrible de todo lo que ellos conocían. Los colonos estaban desesperados, ya que desde la llegada de estos sujetos habían desaparecido mujeres y niños, y desde lo profundo del bosque solo se escuchaban gritos. Lee Grace y más policías realizaron una emboscada a este culto, y de los cientos de salvajes que encontraron, debido a todo lo que vieron y a todos los ataques que tuvieron que enfrentarse, mataron a 5 de ellos y atraparon a unos 47. El resto escapó en las profundidades del bosque. En medio del campo donde se realizaban las danzas y los ritos esotéricos, encontraron cuerpos mutilados de los desaparecidos. Sacrificios humanos, sin duda alguna. Cabe resaltar que la experiencia fue traumática para los agentes. Danzas orgiásticas, gritos terribles, desmayos, golpes, movimientos deformes y frases en idiomas desconocidos, escuchándose siempre la misma frase. En su casa de Riley, el cadáver de Cthulhu aguarda soñando. Fue en ese lugar donde Lee Grace encontró la estatuilla que ahora todos observan admirados. La mayoría de los prisioneros no quiso hablar. Otros, en cambio, dijeron que veneraban a los grandes antiguos, seres muy anteriores al hombre y que habían llegado al mundo desde el cielo. Ellos ahora estaban dormidos dentro de la tierra y en el fondo del mar, pero tenían el poder de comunicarse en sueños con los hombres, y así es como se originó el culto que nunca ha desaparecido. Ese culto, que eran ellos, aguardaban a que Cthulhu, el gran sacerdote, despierte y salga de su morada en la gran ciudad de Riley para ser nuevamente rey en la tierra. El ídolo hallado en Nueva Orleans y el que vio el profesor Webb en Islandia eran la imagen de Cthulhu. Uno de los prisioneros de apellido Castro se ofreció a dar más detalles incluso, diciendo que la ciudad de Riley estaba debajo del mar y que estaba construida por grandes muros con jeroglíficos en cada uno de ellos. No era para menos entonces el asombro del viejo profesor Engels cuando un joven que no tenía el más mínimo conocimiento de las artes oscuras y de esta secta fuera a su despacho y le contara que había estado teniendo sueños con una criatura y una ciudad a la que un culto de hace miles y quizá millones de años le rendía culto. Nuestro amigo Francis supuso entonces, sin duda alguna, que el joven Wilcox había estado engañando todo este tiempo a su tío. Era imposible que no supiera de lo que hablaba, los datos eran demasiado precisos, por lo cual se decidió hacerle una visita con la finalidad de encararlo. Sin embargo, una vez en su habitación, con sus pinturas y con el mismo Wilcox, con quien habló largo y tendido, Francis se dio cuenta de que no había sido una estafa, y que no podría haber engañado a su tío de ninguna manera, lo que supuso, tratando nuevamente de llevar el asunto por lo más lógico y lo más natural, era que Wilcox, de alguna manera, en algún momento de su joven vida, había escuchado remotamente de este culto y su subconsciente lo había almacenado y luego mostrado en sueños.
No conforme con eso, Francis viajó a Nueva Orleans, puesto que el tema le comenzó a interesar muchísimo. Habló con el inspector Lee Grace, vio la estatuilla y hasta intentó hablar con Castro, pero ya había fallecido hace algunos años. La idea de saber más sobre este culto ancestral y publicar sus hallazgos le parecía demasiado buena. No obstante, reflexionó sobre el final de su tío. ¿Había sido casualidad su muerte? Recordemos que varios testigos afirmaron que fue un empujón lo que ocasionó su muerte. No es difícil de imaginarnos ese final en una persona avanzada de edad. Ahora que sabía todo esto, Francis pensó que su tío muy probablemente murió porque sabía demasiado sobre este culto. Y ahora él también había llegado muy lejos. Pasó un tiempo de todo esto, y Francis había dejado de lado la investigación del culto de Cthulhu, ya que no había más información nueva al respecto. Se encontraba de visita en la casa de un amigo cuando en uno de los estantes de su oficina vio un periódico del 18 de abril de 1925. Uno de los artículos tenía una fotografía de una estatuilla pequeña del terrible Cthulhu. El artículo decía lo siguiente: el rescate de un misterioso barco a la deriva en alta mar. El Vigilant llegó arrastrando a un yate neozelandés armado. Una persona fallecida y otra sobreviviente a bordo. Comentan combates furiosos y muerte en alta mar. Marinero rescatado se opone a explicar con detalles la misteriosa experiencia. Ídolo extraño hallado en su poder. Se dará inicio a una investigación. Un carguero llamado Vigilant había encontrado a la deriva a un yate de nombre Alert, con un sobreviviente y un cadáver fallecido hacía al menos una semana. Todo esto en Nueva Zelanda. El sobreviviente presentaba signos de desnutrición y delirios, sujetando de forma frenética una estatuilla de piedra de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto. Ya a salvo, el sobreviviente, que era un noruego llamado Gustav Johansen, relató su horrible historia. Él y una tripulación de 20 hombres habían partido desde Sydney hacia el Callao el 20 de febrero. Debido a tormentas, su barco llamado Emma estuvo retrasado y alejado. El 22 de marzo se encontraron con otro barco llamado Alert. Sorpresivamente, el encuentro entre estos dos barcos terminó en una batalla sangrienta que ganaron por poco, aunque con varias bajas. Johansen comentó que como los tripulantes del Alert eran demasiado violentos y primitivos, decidieron matarlos a todos y quedarse con el yate, ya que el Emma se estaba hundiendo debido a los ataques que sufrió. Decidieron también continuar con el trayecto del nuevo barco, a fin de saber por qué tenían tanta intención de no tener otros barcos cerca, llegando a una pequeña isla que no figuraba en ningún mapa. Cuando desembarcaron, murieron otros marineros más. Johansen comentó que fue porque se abrió un abismo entre las rocas y cayeron. Al parecer estuvieron en ese lugar hasta el 2 de abril, cuando intentaron hacer funcionar el yate, y no lo lograron, quedándose allí hasta el 12 de abril, día en el que el Vigilant los encontró. Cabe destacar que Johansen no recuerda nada respecto del 2 al 12 de abril, ni siquiera el momento en el que murió su compañero. Investigando un poco más respecto de la tripulación del Alert, la tripulación original, se supo que tenían muy mala fama y que hacían incursiones nocturnas a los bosques. Nadie sabe por qué. Luego del temblor del 1 de marzo, habían embarcado a toda velocidad hacia el mar adentro, aparentemente buscando algo importante. Eso era todo respecto del artículo. Francis, cuando lo leyó, quedó extasiado. Luego de tiempo tenía más información del culto de Cthulhu. Entonces era cierta esa fama de una presencia del culto a nivel mundial, no solo en la tierra, sino ahora también en el mar. ¿Qué isla sería esa? De acuerdo a la zona horaria, cuando en esa parte del mar era 22 de marzo, en el otro extremo de la tierra era el día 23, y un grupo de personas había tenido sueños infernales sobre Cthulhu y su ciudad, aunado al estado de demencia de Wilcox. Francis no perdió más tiempo, hizo los preparativos correspondientes y fue a Dundee, Nueva Zelanda. Lastimosamente no obtuvo la información que esperó. Lo más rescatable fue que el marinero Johansen se encontraba vivo y estaba hace un tiempo en su hogar, con su esposa, en Oslo, Noruega. Una vez más subió otro barco y fue a Sydney, con la finalidad de ver el Alert y recabar más información. Hay que recordar que para esta época, viajar de un lugar a otro del planeta no era rápido ni mediante aviones, sino solo barcos, y esos viajes podían durar hasta meses. Continuemos. En Sydney, Francis comenzó a buscar por los muelles, vio el Alert, pero no pudo rescatar nada desde fuera. La estatuilla de la foto estaba ahora en un museo. Fue a visitarlo y le comentaron que identificar el año o al menos el material
del que había sido fabricado había resultado una tarea imposible para los geólogos de la zona. No existía una roca así en todo el mundo, salvo la de la otra estatuilla. Era un enigma monstruoso. Francis recordó temblando lo que decían en el culto de los oscuros bosques de Nueva Orleans. Vinieron a las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Finalmente, llegó a su último destino, Oslo, Noruega. Fue lamentable nada más llegar a la casa de Johansen y enterarse de que había fallecido unos días después de haber regresado de ese viaje infernal. La esposa de Johansen fue quien le dio estas noticias. Mientras daba un paseo cerca de su casa, un bulto de periódicos desde una ventana cayó directamente en la cabeza de Johansen. Su cuerpo maltrecho y dañado no resistió las consecuencias fatales de aquel golpe. Otra víctima más del culto de Cthulhu. No obstante, su esposa también le comentó que Johansen había dejado un escrito. Según él mismo, eran temas técnicos solamente. Francis aprovechó el momento y con unas cuantas mentiras piadosas se lo quedó. Al parecer, el decir temas técnicos había sido únicamente para que su esposa no supiera toda la verdad de todo lo que había sufrido su esposo y de lo que podría sufrir la raza humana. Johansen había escrito en esas páginas todo lo que vivió y lo que tenía claro en no contarlo nunca a nadie, puesto que lo creerían un demente. Sí, la tripulación del otro barco eran salvajes, y allí fue que encontró esa blasfema estatuilla. Lamentablemente fue su curiosidad lo que los llevó a seguir el camino que ellos andaban. Cuando llegaron a esa isla misteriosa, notaron que no estaba en ningún mapa, que no era una isla natural, sino una artificial completamente. No caminaron mucho para encontrar los muros gigantescos, llenos de jeroglíficos por todos lados y dibujos malignos. Continuaron caminando y cada vez se daban más cuenta de que la estructura estaba mal. No era una estructura euclidiana, no tenían las formas o la geometría natural. Quizá en su ignorancia no podían decirlo de mejor manera, pero simplemente ese lugar no era para un ser humano. Llegaron hasta una inmensa puerta tan grande que no podían imaginarse el por qué o cómo es que era de ese tamaño irreal. Uno de los hombres comenzó a intentar presionar de un lado a otro, tocar las imágenes o rozar unas partes de las rocas, y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde, porque la puerta comenzó a moverse lentamente, las piedras se separaron y un olor grotesco y repugnante llenó todo el lugar. Cthulhu había despertado. Un monstruo inmenso y verde y gelatinoso, más allá de cualquier descripción. No existe hasta el día de hoy lenguaje que pueda definir ese abismo de terror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia. Cthulhu asesinó con sus tentáculos a 3 de los marineros apenas los vio. Todos iniciaron la huida. El instinto de supervivencia se había activado. Johansen nunca perdió la esperanza de salvarse, pero cuando volteó solo era él y un compañero más. Todos los demás estaban muertos. Llegaron al barco y lo encendieron. Pero terrible fue su sorpresa al darse cuenta de que Cthulhu los estaba alcanzando con gran facilidad y rapidez. Johansen, al saber que solo una única maniobra podría salvarlo, volteó todo el volante y fue directo hacia el monstruo. No había otra opción. El impacto fue fuertísimo, y aunque el barco era grande y Cthulhu lo era aún más, el choque ocasionó un agujero y luego la destrucción de aquel ser. En ningún momento se detuvieron, solo para ver qué había sido de aquella terrible pesadilla hecha realidad, dándose cuenta de que estaba regenerándose con rapidez, pero, por alguna gracia divina, ya ni siquiera les tomaba importancia. Luego de eso, simplemente se preocuparon por comer y dejar que pasen las horas. Johansen y su compañero, que ya había perdido la cabeza por completo y se carcajeaba en todo momento, dejaron que el barco siguiera solo. Luego vino la tormenta del 2 de abril y no recordó más hasta el día en que fue rescatado. Francis, cuando terminó de leer el testimonio del noruego, no pensó otra cosa más que lo cercana que estaba su muerte. El culto seguía existiendo y él ya sabía demasiado. Terminó de adjuntar todo lo recabado en la antigua casa de su tío e imploró que nadie jamás lo encuentre luego de su inminente muerte. Y bien, mis queridísimos amigos y amigas, eso fue La llamada de Cthulhu. Ahora sí, vamos con el bonus track. Hay una gran cantidad de historias, películas, juegos y hasta canciones de grupos conocidos que hablan de este ser, que es ficticio, ¿eh? No crean que es cierto, no se asusten. Hay un juego de rol un poco complejo que lleva el nombre de La llamada de Cthulhu, muy popular en Estados Unidos en esas épocas. Existe una película de esta novela corta, un poco creepy la verdad.
El vudú es una religión en realidad, originaria en el África Occidental. En contraposición a lo que comúnmente se tiene con el tema de los muñecos vudú y todo eso, es una religión con ángeles y todo. Digamos que relativamente famosa, ¿no? No es un secreto que Lovecraft fue un racista. Recordemos que su época es de inicios del siglo XIX. Pero saber esto también nos va a aclarar cuando lo leamos, ¿no? Porque hay ciertos adjetivos, ciertas palabras que él emplea, que obviamente no se pueden reproducir, pero que te das cuenta de que efectivamente era un poco racista. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado y hayan tenido miedo con esta historia. La idea era esa. No olviden suscribirse y escuchar los otros episodios si es que no lo han hecho aún. Les deseo lo mejor siempre. Muy buenas noches.